Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se les estén pasando excelente. Nuevamente, otra empresa, ahora le tocó a una empresa de comunicaciones caer ante el SAT. ¿Por qué? Grupo Radio dijo por ahí del 2009, que había tenido pérdidas y que por eso pues no iba a pagar impuestos, porque pues vaya, tenía pérdidas según ellos, entre comillas. Pero ¿qué pasaba? Acá les voy a explicar algo que hacían, una maña que hacían estos empresarios, y una maña legal, se podría decir, entre comillas. Pero dijera el presidente Andrés Manuel, es legal, sí, pero es inmoral. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso con tal de no pagar impuestos? Tú sabes que estás ganando, tú sabes que tienes ganancias, pero lo haces, ¿para qué? Lo haces para no pagar impuestos, y es legal, pero es inmoral. Eso es algo inmoral. Pero ¿qué es lo que hacían estos empresarios? Dejen primero leer la nota para que ustedes entiendan el contexto, y ahorita les explico lo que hacían, las tranzas, la jugada que hacían estos empresarios. Y dice lo siguiente: Grupo Radio Centro perdió una demanda contra el Servicio de Administración Tributaria, ello por declarar pérdidas en exceso durante el ejercicio fiscal del año 2009, por lo que deberá pagar créditos fiscales más multas por más de 215.4 millones de pesos. Con 3 votos a favor y uno en contra, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó la demanda de Grupo Radio Centro, que pedía anular el crédito fiscal y las multas que le impuso el SAT en 2017 y 2008, tras determinar que en 2009 había reportado indebidamente las pérdidas de su filial en Estados Unidos. Se llega a la conclusión de que el Grupo Radio Centro, la LLC, no podía ser considerada en el ejercicio 2009 con una sociedad controlada perteneciente al régimen de conciliación fiscal en México, dijo Alfredo Salgado Loyo, magistrado del Tribunal de Justicia Federal Administrativo. El SAT determinó que la filial del grupo en Estados Unidos, llamado Grupo Radio Centro LLC, no podía ser considerada como una sociedad controlada perteneciente al régimen de consolidación fiscal en México en 2009, ya que era una empresa residente en Estados Unidos y por ello debía cumplir sus obligaciones fiscales de manera individual. Es decir, no debía incluirse en la pérdida fiscal del ejercicio irregular, sujeto a revisión al resultado fiscal de la sociedad controladora, aseguró el magistrado en su ponencia. Ahora, estos cabrones de los empresarios, en el caso de Grupo Radio, ellos estaban metiendo una empresa que tenían en Estados Unidos. Bueno, ¿y esto cómo les va a ayudar, no? ¿Cómo les ayuda? Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo. Se dieron cuenta que de un momento para otro empezaron a crearse muchos, ¿cómo le llaman ellos? Le llaman conciliación fiscal. Conciliación fiscal no es nada más y nada menos que grupos. Por ejemplo, en este caso, Grupo Radio. O en este caso, por ejemplo, otro, Grupo Bimbo, no sé si se acuerdan, yo sé que han escuchado, Grupo Bimbo, Grupo FENSA, Grupo, o sea, lo que ellos quisieran, Grupo Modelo, por ejemplo, también Grupo Modelo, o Grupo Salinas Pliego, ¿no? Vaya, que eran varias empresas que eran solo un grupo, una sola conciliación. Y este grupo, todas estas empresas, por ejemplo, habían 10 empresas. Bueno, esas 10 empresas eran una conciliación y se llamaba, por ejemplo, Grupo Radio. Un ejemplo, vamos a poner el ejemplo del Grupo Radio. Pero esas 10 empresas que formaban Grupo Radio
8 o 9 empresas tenían ganancias, tenían muchas ganancias, las cuales tenían que pagar impuestos individualmente. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasaba? Eran 9 de 10. La última empresa, la 10, esa no tenía ganancias, tenía pérdidas, pérdidas absolutas, literalmente absolutas, que a lo mejor y se iba a la bancarrota esa empresa número 10. Y como esa empresa número 10 se iba a la bancarrota, un ejemplo, sacaban las cuentas en grupo, no individualmente, en grupo, sacaban las cuentas de las ganancias y resultaba que por culpa de esa empresa número 10, el grupo, la coalición, en este caso Grupo Radio, no pagaba impuestos. ¿Por qué? Porque se decía, oye, ¿qué crees? Mi grupo, mi coalición de empresas tuvo pérdidas este año, así que no te voy a pagar. O sea, discúlpame, pero no te voy a pagar. Entonces, el SAT dijo, a ver, ¿cómo no me vas a pagar? Esa empresa que tú me estás diciendo que tuvo pérdidas es de Estados Unidos. Eso ni siquiera está en México, eso tiene que estar aparte. ¿Por qué no me vas a pagar? Y yo creo que Grupo Radio dijo, no, es que fíjate que esto, que sí entre, que aquello y que no sé qué. Bueno, el chiste es que se juntó el Poder Judicial de Administración que representa al SAT en el Poder Judicial y dijo, ¿sabes qué? Grupo Radio, pues ¿sabes qué? Siempre sí vas a pagarlo porque esa última empresa pues no pertenece, no tiene nada que ver con tu grupo aquí en México. Y eso es lo que hacían muchos empresarios. Por eso, repito, empezaron a hacerse muchos grupos, mucha coalición, Grupo Bimbo, Grupo Modelo, Grupo Ofensa, Grupo Radio, o sea, muchos. ¿Para qué? Para que de esta manera, ante el SAT, ellos dijeran, ¿sabes qué? Pues es que perdí muchas ganancias, no te puedo pagar. Pero al revisar, resulta que solamente una o dos empresas se iban, se iban a la bancarrota, obtenían muchas, pero muchas pérdidas. Y por culpa de esas dos empresas o una empresa, todas las empresas, totalmente el grupo, la coalición, no pagaba impuestos. Porque, repito, era una coalición, era un grupo al cual pues las ganancias y las pérdidas eran generales, eran totales. Y aunque tú, como empresario, como dueño de esos 8 grupos que sí tuvieron ganancias, no pagabas, porque repito, era una coalición, era un grupo. Eso lo hacían, eso era una maña, era una tramposidad, era un fraude prácticamente. Era un fraude prácticamente. Desconozco si al día de hoy eso ya es ilegal. Y eso ya es ilegal hacer grupos o hacer coalición. Desconozco, pero yo creo que si no, ya lo deberían de ser ilegal. Que individualmente cada empresa declarara si gana o pierde individualmente. Yo creo que sería lo más correcto y ya nos evitamos de estas tramposidades. Pero como lo dice el presidente, puede ser legal, claro que sí, pero es inmoral. Y pues por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.